Esta historia que te voy a contar está guardada en lo profundo de mi corazón, muy dolorosa y cruel. Déjame decirte, mi hijito, que nadie lo sabe, solo tú ahora la escucharás. Hace mucho tiempo, cuando tenía 10 años, nos reclutaron a los niños huérfanos, como yo, en un convento de monjas, como orfanato. Este convento estaba del otro lado de la ciudad y solo podíamos llegar a caballo. Realmente, el paisaje era muy hermoso, lleno de flores, árboles. Se hallaba junto al bosque. Nos llevaron a 20 niños en total. Salimos de la ciudad y llegamos al atardecer a aquel lugar. Escuchábamos decir que ahí nos íbamos a quedar, pues nuestros padres habían muerto en la guerra que estábamos pasando por ese momento. En mi caso, mi madre había muerto cuando yo apenas tenía 5 años por la enfermedad del sarampión, y ya no tenía ningún familiar que se hiciera cargo de mí. Al llegar a la entrada del bosque, nos subieron a unas carretas jaladas por un par de mulas. Realmente el paisaje era fantástico. Era tan placentero oler el aroma de los árboles. A lo lejos se miraba una enorme casa que parecía una mansión, pero ya muy vieja. Nos preguntamos entre los niños, ¿es ahí donde vamos a vivir? Al llegar, fueron bajando uno por uno y en nuestras manos nos colocaron un bracelete con varios números que obviamente no lo podíamos retirar. Nos recibieron un par de monjas. Sin embargo, sus expresiones me llamaron rotundamente la atención. Sus rostros se mostraban ojerosos y con aspecto de horror o sufrimiento. Siempre permanecieron calladas, solo expresaban unas cuantas palabras, de las cuales una de ellas se acercó y nos dijo: «Bienvenidos. Esta será a partir de hoy su casa. Deben seguir las reglas de este lugar o de lo contrario recibirán castigo a la desobediencia». La Madre Soledad era la que nos había dado aquel tenebroso discurso. Al terminar, nos mostró el dormitorio para todos nosotros. Miré entonces al encargado que nos trajo. ¿Qué pasó con los niños que habían aquí? Se fueron de este lugar a otro orfanato. ¿Y por qué? No sé. El gobierno fue quien vino por ellos, según ya habían encontrado familias para los 10 pequeños que aún seguían viviendo aquí. Acomodamos nuestras pocas pertenencias en nuestro lugar para dormir. Realmente era enorme, había demasiado espacio. Sin embargo, la instalación ya estaba muy vieja, tanto así que escuchábamos como pequeños ruidos por todo el lugar. Y una de las hermanas nos decía que era la tubería vieja, pero lo que yo personalmente oía era como voces. Muebles y cadenas que arrastraban de un lugar a otro. A partir de nuestra primer noche en ese viejo convento, escuchábamos todos los niños lo mismo. Al principio nos asustábamos, pero con la explicación que hacían las monjas nos calmábamos poco a poco. Pasaron unos días, después de repente llegó la Madre Piedad a cubrir el lugar de la Madre Soledad, quien se había enfermado y tuvo que irse a otro lugar. Desde ese momento, la vida de nosotros los niños cambió de manera perturbadora. La nueva madre era una mujer extraña y muy dura con nosotros. Nos impuso un sinfín de normas y reglas para seguirlas. Teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana para hacer una hora de oración. Luego, ayudar con el cultivo de hortalizas, y el que no lograba culminar las tareas asignadas no podía tomar el desayuno. Realmente aquel lugar era muy grande, y si me preguntas cómo me sentía en él, la respuesta es que con miedo, o quizás nunca lo iba a poder explicar.
Solo sabía que mi cuerpo tenía sensaciones que a mí no me agradaban. Tal vez yo fui más sensible que los otros niños, pero yo sentía que algo raro pasaba ahí. Percibía una extraña sensación negativa, aparte de los ruidos, y precisamente esa vibra era la que me preocupaba todo el tiempo. Extrañadamente, todos los días, exactamente a las 3 p.m., nos mandaba a la granja o a los cultivos. Las tareas que nos asignaban nos demoraban exactamente 1 hora o 2. Un día después de indicarnos ir a deshiervar los cultivos de zanahoria y maíz, me regresé al dormitorio porque se me había olvidado mi chaqueta. Estaba haciendo algo de frío, así que me fui por ella. Al entrar a la vieja casa, no había nadie en la cocina, pasillos y el salón. Las monjas no se encontraban por ningún lado. En esos momentos, la letanía de una alabanza escuché en el pasillo que se encontraban en el 3er piso. El lenguaje era muy raro. Definitivamente no era el latín ni español. La curiosidad de niño me envolvió, por lo que sin dudar ni un segundo me dirigí a buscar de dónde provenían esas alabanzas. Subí las enormes escaleras y llegué por fin al 3er piso, un poco exhausto. En realidad, era una área que la Madre Piedad nos tenía prohibido poder acceder y esa vez estaba rompiendo las reglas. Despacio y en silencio me acerqué a aquel salón donde seguramente estaban todas las hermanas y por la rendija de la llave eché un vistazo y para mi suerte podía ver bien el interior. Las hermanas se encontraban hincadas, con las cabezas hacia abajo. La Madre Piedad estaba de espalda, mirando una escultura horrible, con las manos juntas, como si estuviera haciendo una oración. Aquella estatua era como una cabeza de cabra de color negro, y alrededor de esa había muchas veladoras prendidas, pero igual de colores oscuros. La Madre Piedad recitaba unas palabras, pero que no entendía, y después las hermanas las repetían una y otra vez. Parecía un himno que entonaban todas juntas. Después de cada una de ellas se desnudaba la espalda, y la Madre Piedad con una navaja cortaba la piel de cada una de ellas, y al escurrir sangre, la vaciaba en una pequeña vasija, colocándola después en ofrenda a la cabeza negra. Al presenciar tan espantosa escena, mis ojos se ateraron y el sudor me comenzó a inundar por todo el cuerpo. Tomé fuerza y al querer retirarme de ahí, al dar vuelta, tropecé y caí haciendo mucho ruido. Escuché que se acercaba, escuché que abrieron la puerta. Era la Madre Piedad. Sacó únicamente la cabeza y mirando para ambos lados volvió a entrar y cerró la puerta. Al asegurarme que ya no había nadie, salí a prisa del 3er piso. Aún recuerdo perfectamente el terror que sentía por todo mi ser y supe que desde ese momento mi vida ya no iba a ser la misma. Llegó la hora de la cena. Extrañadamente, mis nervios no habían sido controlados. Una de las hermanas se dio cuenta y me preguntó lo que me estaba pasando, donde solo le respondí: creo que me va a dar un resfrío. Antes de irnos a la cama, como era la norma rezar el rosario, esta vez entró la Madre Piedad a acompañarnos en la oración del dormitorio, pero sus ojos se penetraban directamente hacia mí, como si supiera exactamente que yo he rompido las reglas. Tomé un poco de aire para calmar mi ansiedad y terror y comencé a rezar. Al finalizar, la madre añadió a todos nosotros con una tenebrosa voz: les recuerdo que en este lugar hay reglas severamente estrictas y que por ningún modo se deben romper. De lo contrario, su castigo sería el peor de todos y no les gustaría saber de qué modo. Nuevamente, sus ojos me apuntaban hacia mí y para evitar que los míos
me delataran, bajé la cabeza y apreté mis ojos hasta que ella saliera del dormitorio. Esa noche fue una de las peores. Entre mis sueños miraba aquella escena, las monjas desnudándose, la navaja, la sangre y sobre todo la Madre Piedad sosteniendo esa horrible cabeza que parecía de animal vivo, ya que los ojos de ese animal brillaban como si fueran reales. Pasaron varios días y en uno de ellos llegó al convento de las monjas una nueva niña llamada Carolina. Le decían Carol. Se integró con nosotros e hicimos una bonita amistad. También la Madre Piedad le informó de las reglas del lugar y específicamente del tercer piso de aquel edificio. Carol tenía un problema de salud. Cojeaba de un pie, por lo que no lograba hacer las tareas. En ocasiones se quedaba en el dormitorio o la ponían a limpiar el primer piso. Nosotros continuábamos en la área de los cultivos como de costumbre. Aquel día dispusimos a ir a nuestras labores correspondientes. Carol se había quedado a fregar el piso. Yo me regresé a media jornada para poder tomar un vaso de agua. En ese entonces no veía a Carol por ninguna manera, así que silenciosamente la busqué por el primer piso. De repente escuché aquellas albalanzas y el pecho se me exaltó de terror, pues había recordado lo que hacían ahí adentro. En contra de mi conciencia, subí nuevamente las escaleras. Era como si mi interior dijera, no vayas. Así que subí nuevamente al tercer piso y para mi sorpresa encontré parada en la puerta a Carol, tratando de mirar, pero en ese mismo instante fue descubierta. Al momento que la Madre Piedad abrió la puerta, porque escuchó ruido, Carol cayó al suelo asustada y la madre la tomó del brazo, con ojos de furia, y le dijo, «¡No sabes lo que has hecho! ¡Has desobedecido mis reglas! Lo siento muchísimo, te tengo que castigar». Salieron las demás hermanas a ver lo sucedido. Tomaron a Carol y le preguntaron, «Dime, ¿qué viste?» «Nada, no vi nada, solo escuché unas voces». «No me mientas, dime qué viste». «En serio, no vi nada, absolutamente nada». De los ojos de Carol brotaron unas lágrimas de dolor y al mismo tiempo de terror, mientras que la Madre Piedad, completamente furiosa, no dejaba de sostener cruelmente el brazo de Carol. Al soltar la niña, de inmediato ordenó a las monjas llevarla al interior del salón principal. Llamaron a todos los niños de aquel viejo convento para informarles de los hechos. La Madre Piedad había perdido totalmente el control y estaba totalmente furiosa. Ya estando todos los niños en el salón y al terminar su discurso, tomó a Carol frente a los demás. En sus ojos, en los ojos de mi amiga, había un terror y un llanto incontrolable. Yo estaba helado, por lo que no podía decir ni hacer nada. La madre parecía totalmente endemoniada, y ahí fue donde mis ojos miraron la peor escena que un niño pudiera presenciar. Obligó a Carol a hincarse en el suelo, levantando las manos hacia enfrente para pedir perdón a su falta. Al instante sacó una filosa espada y de un golpe cortó las dos manos de Carol. El silencio enmudeció el salón y un grito de dolor salió de la voz de Carol. Los niños quedaron helados y no decían ni una palabra. Solo se oía a Carol, que estaba en el suelo desangrándose y gritando de dolor. La Madre Piedad bajó la cabeza y añadió unas palabras mientras mi amiga seguía gritando. Que les quede claro que no pueden desobedecer ninguna regla. Y se retiró.
de aquella habitación limpiando su espada con su túnica negra. Carol estaba en el suelo. Llegaron entonces las hermanas y la levantaron. Ellas se la llevaron, mientras tanto yo no podía hacer nada. Solo me detuve con un llanto, mirando las manos de Carol que estaban en un charco de sangre en el suelo. Lo peor de todo fue que pasaron los días y no supimos nunca de ella. En el dormitorio nadie comentaba nada. Los niños estaban muy asustados, que no podían dormir por las noches. Y yo no pude soportar aquella pesadilla. Tenía mucho miedo de tener el mismo castigo que mi amiga Carol. Así que sin pensarlo, esa noche me escapé. Salí de aquel lugar huyendo pero muy lejos. Pensé que me iba a morir, pero afortunadamente hallé a una pareja de ancianos. Me dieron refugio y con ellos me quedé. Les conté lo que había sucedido y la anciana, que le adopté el nombre de Mamá Chana, me dijo que en ese lugar las monjas entregaron sus almas al diablo y que los niños que llegaban ahí después lo iban sacrificando. Que no era cierto que encontraban familias y qué suerte tuve yo de haberme escapado de aquel lugar. La anciana me mostró sus manos. Tenía los dedos rebanados. Ella había huido de ahí también y conoció a todas las hermanas que aquel viejo convento. Pero ¿cómo era posible que aún se miraran tan jóvenes? Mamá Chana entonces me explicó que gracias a sus rituales, que para ellas eran efectivos, nunca envejecían. También era probable que tuvieran gente que fuera como cómplice, los cuales se encargaban de llevarles a los niños. Y ahora que ya estoy viejo, tú, y solo tú, mi niño, ahora sabes lo que me ocurrió aquella vez que era niño. Aunque déjame decirte que varias veces soñaba a Carol, que me mostraba un viejo pozo, el cual se encontraba en la entrada del bosque, y que nunca quise averiguar lo que trataba de decirme. ¿Y tú? ¿Te imaginas lo que trataba de decirme el mensaje de Carol?